Manuel López Obrador nombró a varias personas a un equipo de 7 para la transición. Encabezando la transición política de Andrés Manuel López Obrador está Tatiana Cloutier, quien hoy nos acompaña en el estudio de Despierta. Muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenos días, ¿qué tal? Y muy buenos días. Hola. Y encabezando la transición para todo lo relacionado con los temas internacionales de nuestro país está Héctor Vasconcelos, quien está postulado para ser el secretario de Relaciones Exteriores del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Muchísimas gracias. Gracias. Por estar aquí. Buenos días. Y muy buenos días. ¿Les preocupan, Tatiana Cloutier, las altas expectativas con las que llega López Obrador, este tsunami Andrés del que se habla ya? Pues nos ocupa, yo creo que nos ocupa, más que nos preocupa, nos ocupa, y cuando decimos nos ocupa, Andrés Manuel desde el inicio del año estuvo trabajando con quien nombró como gabinete para gobernar en caso de que el voto le favoreciera, y estuvieron ellos trabajando a lo largo y a lo ancho de los meses, con reuniones periódicas, tuvieron 3 reuniones muy grandes, o sea, muy concisas, repasando los trabajos, apuntalando cuáles serían las prioridades en cada uno de los temas que a cada uno de ellos les tocaría cubrir. Entonces, desde entonces ha estado preocupado y ocupado. Y yo creo que ahorita lo que toca es ocuparse. Tatiana, ¿qué esperar de la reunión de hoy? ¿Qué agenda va a llevar López Obrador? Sí, yo no sé puntualmente cuál será la agenda, pero te puedo decir, yo creo que una de las cosas es reconocer cuáles son las maneras o las formas y las personas con las que se trabajará en todo este tema de transición. Y yo creo que a los dos les preocupa y les ocupará el tema de algunos situaciones que se presentaron a lo largo de la campaña y que son como temas puntuales de dónde están esos temas, qué va a pasar con esos temas, porque no solamente es una situación que se creó abiertamente, sino también algo que debe de preocupar y ocupar tanto a Andrés como al propio ¿Quién va a presidente. acompañar a Andrés Manuel a esta reunión? No sé. No sabemos. ¿Cuál va a ser, digamos, la prioridad? ¿Con qué van a empezar en el gobierno de López Obrador, con este enorme capital político con el que llegan? ¿Dónde va a ser la primera inversión? Híjole, aquí así me regreso como 2 días atrás y decir, vamos cerrando un capítulo, vamos cerrando el capítulo propiamente de lo que viene siendo la campaña. Ayer fue el respiro, por decirlo así, el descanso de alguna manera y el trabajo para los que estaban recolectando las actas, pero sí ha dicho Andrés Manuel que una de las prioridades que él tiene puestas y que Luisa Alcalde ha dicho que el día 2 de diciembre se empezará a hacer los muestreos y el levantamiento de datos para los jóvenes que requieren terminar o adquirir becas para terminar la preparatoria, la escuela superior, y también para los programas de capacitación para el trabajo, ¿no? Esas son como tareas que dice el día 2, empezamos con ello. Andrés Manuel López Obrador ayer mandaba en este programa un mensaje a Donald Trump, incluso desde sus discursos de la noche del 1 de julio, decía, buscamos una relación de amistad. ¿Cómo estuvo la llamada Trump-López Obrador? Yo diría que muy bien. Yo estoy en este momento encargado de arreglar las llamadas de los jefes de Estado extranjeros que desde la noche del domingo empezaron a buscar al licenciado López Obrador. Y la de ayer, una de las llamadas de ayer, la del presidente Trump, yo diría que fue muy exitosa porque estuvo caracterizada ante todo por un absoluto respeto mutuo. Y bueno, les puedo decir ya como impresión muy personal que incluso yo noté una atmósfera de cordialidad. ¿Se cayeron bien? Y yo diría que sí, es mi opinión personal, ¿no? Oiga, se trataron temas, entiendo que estas primeras llamadas son pues, muy protocolarias, no se profundiza demasiado, pero se trataron temas que de alguna forma incomodan a México, por ejemplo, el asunto de la separación de las familias, que Andrés Manuel incluso se ha pronunciado públicamente al respecto. Yo diría que se habló de toda la gama de asuntos que hay entre los dos países, no en detalle naturalmente, aunque fue una llamada que se prolongó alrededor de media hora, 31 minutos, pero evidentemente no se analizaron las cosas con detalle. Lo que sí se acordó es que los respectivos equipos, es decir, el de la Casa Blanca y el equipo de transición del licenciado López Obrador, estamos ya trabajando a partir de hoy en preparar una agenda con vistas a cuestiones, a objetivos muy claros, eso sí. Por ejemplo, algo de lo que ha hablado el licenciado López Obrador desde el día 1 de su campaña, e incluso antes, el objetivo de llegar a una alianza para el desarrollo de beneficio mutuo para los dos países. Ese tipo de cosas se hablaron y ya estamos trabajando en ellas. TLC.
desde luego se abordó, pero otra vez, en términos muy generales, se plantearon distintas opciones y ya los equipos estarán analizando cuál de estas opciones es la más adecuada. ¿Cómo se gestionó la llamada? Mire usted, yo fui el encargado de todas las llamadas de jefes de Estado a partir del domingo en la noche. Entonces, ya el domingo en la noche hubo una comunicación en el sentido de que el presidente Trump deseaba felicitar al licenciado López Obrador. Y luego ayer ya nada más fue cuestión de que las agendas coincidieran. Es muy complicado porque evidentemente ambos tienen agendas muy apretadas. Luego las diferencias. Conseguir un traductor, me imagino, ¿no? Ambas partes tenían traductor. La Casa Blanca puso uno y nosotros teníamos otro, para que sea una cosa muy profesional. Y es curioso, yo estoy observando que lo de las traducciones funciona muy bien para ambos, yo creo, porque les da un cierto tiempo además para reflexionar su siguiente respuesta, ¿verdad? Se la piensan cuando hablas en otro idioma. Claro. Es un juego Sí, importante, ¿verdad? ¿no? Es un De ajedrez, compra de ¿no? tiempo, totalmente, ¿no? Es un ajedrez, indudablemente. ¿Se grabó la llamada? Yo no Hay una sabría. transcripción de lo que se dijo. Normalmente hay transcripciones de lo que Digo, se dice. yo ahí sí no sabría No porque voy a ser que la suelten 2 días los de la Casa Eso Blanca. sí, Ha pasado, ¿no? Ya pasó, ¿no? eso sí no me tocó a mí, pero yo diría que si alguien la grabó, pues qué bueno, en el sentido de que no hay nada que no haya sido Que no pueda ser increíblemente público. respetuoso Sí. y hasta cordial, diría. ¿Hay fecha como para una reunión Trump? No, Andrés todavía Manuel? no, todavía no. Pero sí se dijo que a la brevedad posible se empezará a estudiar cuándo pudieran reunirse. ¿Y sí es cierto que Trump le había dicho a López Obrador que iba a ganar, que se lo había pronosticado? A ver, lo que dijo el presidente Trump es que él había observado ya campañas anteriores del licenciado López Obrador que le habían parecido buenas y mencionó, ahora que recuerdo, que él predijo, que él dijo, algún día este hombre será presidente de México. Trump dijo, acaba de decir en una declaración, que no nada más lo predijo, sino que le dijo a Andrés Manuel en algún momento que se vieron que iba a ganar la presidencia de México. No, Eso dice el o sea, presidente. dijo, Eso cuando dice el lo vi presidente en campaña para otra contienda, no necesariamente lo vio a él, o sea, No, lo vio en no, campaña. lo vio, claro, para claro. otra contienda, yo dije que algún día sería el presidente de México, o sea, no necesariamente lo que se dijo hubieran él. reunido. Exacto, reunido, eso es lo que yo O recuerdo. sea, que él lo había Hemos pronosticado. observado cómo se ha comportado el presidente Trump en 1 año y medio más o menos con México, una relación muy complicada, un personaje muy explosivo. Supongo que ustedes en el equipo de Andrés Manuel y el propio Andrés Manuel López Obrador ha expresado en alguna ocasión cómo lidiar con alguien así, cómo lidiar con alguien que se levanta a las 6 de la mañana, ve algo en la televisión, tuitea y puede echar abajo cosas Bueno, importantes para México. Yo diría para empezar que si el presidente Trump se levanta a las 6 de la mañana, el licenciado López Obrador se levanta a las 5. Entonces traemos una hora de ventaja. Claro. café por media, Ya por lo traemos menos. una hora de Eso es en ventaja, todo ¿eh? caso un elemento Así común, es, ¿verdad? así es, ¿no? Sí. Vamos a algunos de los medios estadounidenses que han reflejado. Tatiana Cloutier decía la cadena Fox, este es el Mesías de izquierda. Incluso, por ejemplo, Wall Street Journal, algunos de sus editoriales decía, ¿quién sabe qué tipo de gobierno va a realmente tener? Empezó a mandar algunas señales económicas que hacen sentido, pero, híjole, lo hemos escuchado desde hace muchos años, ¿quién sabe qué? ¿Cómo van a lidiar con esto? Bueno, primero que nada, yo creo que es importante recalcar que si los mercados han reaccionado positivamente como han reaccionado hasta el día de hoy, tiene que ver con un trabajo profesional que se ha hecho y que se estuvo manejando a lo largo de la campaña, en donde el propio Carlos Ursúa, el propio Héctor Vasconcelos, Alfonso Romo estuvieron y Graciela Márquez, Jesús Seade estuvieron atendiendo los mercados, estuvieron visitando Washington, estuvieron hablando con fondos de inversión y dar toda esta certeza de decir, aquí las cosas están tranquilas, el hecho de que el Banco de México reaccione positivamente creo que también lo manda un mensaje muy importante hacia afuera. Pero hay que ver otra cosa, que es cómo gobernó Andrés Manuel la Ciudad de México. Ahora sí no tenemos quien nos diga y nos refute esto. Entonces decimos, la manera en que gobernó fue invitando a la inversión extranjera fue buena y bien recibida aquí. No olvidemos que en el tema La de privada seguridad, mexicana también, ¿no? así es. Y la otra es que Giuliani,
quien es cercano ahorita al gobierno de Trump, fue invitado a apoyar en todo el tema de seguridad. Contratado, le pagaron una lana. Entonces, le pagaron una lana, pero esto es, vio cómo trabajaba, vio cómo, o sea, lo vio interactuar, no es una novedad de alguna manera. Entonces, Giuliani le puede hablar a Trump. Pues están, o sea, no lo digo, está hasta defendiendo. Yo creo que parte sí se del ven equipo, porque lo está defendiendo. Giuliani es parte de sus abogados. Es parte del equipo ¿no? de abogados. Entonces, digo, esta es una cosa, yo creo que es un factor súper importante, pero hay uno más. Fíjate que el ex embajador Jones, quien estuvo aquí cuando Andrés era presidente del PRD, me tocó tener una conversación con él 10 días antes del proceso propio de campaña, y ayer, si fue ayer, que escribió él un artículo, un comentario en uno de los periódicos de mayor circulación en Estados Unidos, como diciendo, yo lo conocí, yo lo vi, me tocó verlo trabajar, interactuar con la iniciativa privada extranjera y local, y la verdad es que, como diciendo, no hay problema, y creo que tiene de algunos garantes que dicen, ya lo vimos, y si escuchamos los mensajes desde el Azteca, si escuchamos los mensajes del Zócalo y el mensaje que da de forma, voy a decir privada, en el salón propio del Hilton con la prensa nacional y extranjera, sus mensajes son: aquí está la mano de la legalidad, aquí está la mano tendida para quienes fueron adversarios aparentemente en una contienda, y aquí estamos porque nos necesitamos todos para trabajar. Incluso varios empresarios mexicanos que habían tenido durante la campaña enfrentamientos con él, pues los mensajes a través de redes sociales del propio domingo, incluso ayer, pues muy conciliadores. Los ¿no? banqueros, inclusive, ¿no? Que no cunda el pánico. Así es, ¿no? Ahí me gustaría decir, yo no sé por qué a veces se especula cómo va a ser el gobierno de López Obrador. Yo creo que es muy claro. Por un lado está el Proyecto de Nación 2018, que está publicado al menos desde noviembre del año pasado. Pero luego, si uno ve todos los discursos de López Obrador a lo largo de las 3 campañas a la presidencia, básicamente es la misma propuesta, el combate radical a la corrupción, el crecimiento económico, pero con crecimiento y desarrollo social. No es un enigma. Decía CNN, embajador. Sí. Andrés Manuel López Obrador es el hombre perfecto para frustrar a Donald Trump. ¿Sí? Así lo puso. Bueno, eso lo dijo el Wall Street Journal, es la manera de ellos de juzgar las cosas. Luego, el Washington Post decía, Andrés Manuel López Obrador se ha referido a Donald Trump como errático y arrogante, y ha calificado algunos de sus dichos e ideas como contrarias a la humanidad, a la inteligencia y a la historia. A ver, yo creo que ahora... ¿Estas palabras se borran? Creo que ahora empieza un nuevo capítulo. Borrón y cuenta nueva. Una cosa son las declaraciones de cualquier candidato en cualquier parte del mundo durante una campaña, y luego ya están las responsabilidades del ejercicio de la función para la cual alguien ha sido electo. Borrón y cuenta nueva en la relación con Trump. Pues yo diría que sí, al menos el tono es otro, es uno que enfrenta la realidad de que ambos personajes ya van a tener, en el caso del licenciado López Obrador muy pronto, una responsabilidad ejecutiva. Hacíamos una revisión de redes sociales ayer, Tatiana Cloutier, y si bien los dirigentes políticos tuvieron unas muestras de civilidad felizmente inéditas en nuestro país, abajo como que todavía no permea. Lo que me reportaban muchos análisis es, muchos de Morena están diciendo, órale, se me van, agarran, todos los que dijeron que sí van, si ganaba López Obrador, hacían sus maletitas y compraban sus boletos, y vámonos de aquí. ¿Cómo hacer que permee la reconciliación? Primero, yo creo, y te digo qué bueno que estamos aquí, porque yo haría simplemente un llamado, no soy nadie para hacer un llamado, pero me parece que sí podremos decir, cuando se gana, y inclusive en el deporte, ¿no? Cuando se gana siempre tiene que tenerse una humildad, y cuando se quiere reconstruir un país, no es que se tiene, que es un mandato. Cuando se quiere reconstruir un país y yo te necesito a ti, necesito al otro y el otro me necesita a mí, y vamos a caminar juntos por aquí para poder llevar este país, como bien lo decíamos, en campaña de la guerra a la paz, requerimos que la paz empiece con una cuestión individual. Y cuando empieza con una cuestión individual es cómo te trato a ti y cómo empiezo a dirigirme a ti, y con la palabra construimos. Entonces, si yo quiero empezar a construir un mundo de paz alrededor mío, no puedo ser beligerante en términos de lo que pudiera hacerse para otro lado. Inclusive hasta para las bromas hay que ser un poquito... hay que bajarle. Hay que bajarle 2 rayitas, ¿no? El café más tarde. Muchas gracias, Tatiana Cloutier. Muchas gracias, Héctor Vasconcelos. Gracias a los dos por acompañarnos esta mañana. 2 de las cabezas del equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador.